Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Es muy bienvenido Juan Menoni. ¿Cómo estás? Así nomás, directamente. Juan Menoni, bienvenido. Bueno, un gusto, como siempre, estar en la radio, en el programa. Un gusto enorme. Buenas noches a ustedes y a la audiencia. Yo recordaba que venís de la línea de la comunicación, un escritor, y recordé que tuvimos un tiempo en que tus cuentos eran relatados con una presentación, y quise recordar el título del contador aquel, y no pude recordar. Los 70 años tienen estas cosas. El oficio de contador. El oficio de contador. El oficio, ahí está. Mirá si no es un título que condensa tanto, ¿no? Tener un oficio que es contar y escribirlo, este es el sentido, ¿no? Sí, en realidad es el nombre además de uno de mis libros, del quinto, se llama El oficio de contador, y creo que alguna vez lo conté acá, pero dice doña Mirta Legrand que a la audiencia se renueva, ¿no? A mí en un momento me entré como en una crisis, digamos, de pensar qué era, ¿no? Porque un día tuve que buscar un trabajo mío en Google porque lo había perdido y lo busqué para recuperarlo, y me empezaron a aparecer cosas que decían Juan Menoni, realizador audiovisual, Juan Menoni, escritor, Juan Menoni, docente. Yo dije, bueno, ¿qué soy de todo esto, no? Claro, tantas cosas. Uno no es nada, digamos, pero yo no me creo nada, pero sí. Bueno, pero es como que... Te identifican con... Claro, como que había rótulos, así que, sí. Digo, yo no estaba tan seguro de que ese rótulo me definía, ¿no? Y entonces empecé a pensar, de nuevo, a repensar qué me sentía yo, qué era o qué quería hacer en todo caso, ¿no? Y me di cuenta que a mí lo que me gusta es contar cosas, y contarlas de la manera que pueda a veces, o de la manera que me parezca más pertinente en determinados momentos, ¿no? A veces uno va por la calle, ve algo que lo conmueve y siente la necesidad de volver a la casa y escribir algo sobre eso. A veces uno lleva una cámara colgada o un celular y siente que a lo mejor eso se puede congelar en un instante y le saca una foto, ¿no? O a veces uno cree que más que lo que uno pueda decir, es importante lo que digan los protagonistas de eso que uno vio o de eso que a uno lo conmovió, y puede hacer un documental, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gusta y siento la necesidad de contar a través de los distintos lenguajes, ¿no? Del lenguaje tradicional, de la escritura, del lenguaje del libro, o de la escritura que a veces compartimos en las redes sociales, no necesariamente en un libro, o que las escribimos para nosotros y las guardamos, y también de las otras formas de lenguaje. La fotografía, etimológicamente, es escribir con luz. La fotografía habla, ¿no? Habla, sí, y a veces habla más que todo lo que uno puede decir en un texto. A veces hay una cosa que los fotógrafos llaman el timing, ¿no? Que es el momento justo donde uno captura una situación, y a lo mejor eso puede expresar muchísimo más. No es necesario todo lo otro, a lo mejor no es necesario hablar más que eso. Y bueno, y el lenguaje audiovisual, que contiene todos los lenguajes, porque ahí hay música, hay voces, hay fotografía estática, hay fotografía en movimiento, hay texto. Entonces también es un lenguaje fascinante, ¿no? Y hoy por hoy otro lenguaje que los contiene a todos es lo que llamamos hipertextualidad, que es el lenguaje de las redes sociales, donde todos estos otros lenguajes se juntan, ¿no? Uno hace clic sobre un texto y ve una foto, y a lo mejor hace clic sobre un enlace debajo de esa foto y se va a un video, y ahí están todos los lenguajes. Entonces también yo en algún momento sentí la necesidad, a partir de, creo, fines de la década de los 90, principios de este siglo, que se empezaron a masificar las redes sociales y el uso de estos otros lenguajes. Sentí la necesidad personal de apropiarme de todos, ¿no? No solo de la escritura tradicional, sino de esas otras formas de lenguaje. Y fui aprendiéndolos,
Y bueno, y hoy me dedico a eso, a contar de la manera que puedo. ¿Y en cuánto te sentís más cómodo? Tiempo, porque has hecho o haces de todo. Sí, mira, es una buena pregunta, pero me sospecho que no tiene una respuesta. Porque por momentos me siento más cómodo en uno y por momentos siento la necesidad de volver a otro. O me pasa esto también, a mí en un momento me pasó de escribir regularmente, cada 15 días para una revista, y de alguna manera por la urgencia de escribir cada 15 días había un poco abandonado los otros lenguajes, ¿no? En un momento, con un amigo entrañable, dos amigos entrañables en realidad, Sebastián Pitavino y Mario Martínez, creamos un colectivo audiovisual allá por el 2009 que se llama Producciones del Sur del Sur, y empezamos a experimentar con más intensidad en el lenguaje audiovisual, ¿no? Y en un momento, después de bastante tiempo, digamos, que había pasado de experimentar en ese lenguaje, me sentí en la obligación de volver a la escritura tradicional. Y me di cuenta que ya no era el mismo en esa escritura tradicional, ¿no? Por ahí mucha gente me decía, che, Juan, nosotros leemos lo que vos escribís y parece que lo estamos viendo. Y yo decía, bueno, esto no es un mérito mío, personal, digamos, yo no soy un gran escritor, entonces debe haber algo más. Y empecé a pensar qué era ese algo más. Y me di cuenta por ahí que era esa posibilidad de trasladar eso que yo había aprendido del lenguaje audiovisual a la escritura tradicional, ¿no? Entonces genera eso, digamos, uno relata como si estuviera relatando una ficción en una película, y un guión de una película, y eso hace que la gente cuando lee parece que lo estuviera viendo. Así que bueno, me gustan todos esos lenguajes y trato de enriquecerme de todos y trato de poner en cada lenguaje lo que aprendí del otro, ¿no? Claro. Cometí el error cuando te presentaba, de hablar que tu organización donde haces pie para estas producciones a nivel de imágenes, cortometrajes, películas, dije ideas del sur, pero esto no es así. Y dije del sur, y es producciones del sur, no es producciones del sur solamente. Producciones del sur. Es que justamente, ¿no? Ideas del Sur era esa productora de Tinelli, ¿no? Sí, Se hizo tan famosa, y nosotros en algún momento sentimos que lo que nosotros estábamos haciendo era como que venía de más abajo del sur, ¿no? Del sur, ese es el juego, digamos. Claro que sí, o más lejos del sur. Claro, que tenía que ver con una construcción que surge bien desde nosotros, ¿no? Desde abajo. Claro. O sea, por eso ese juego de palabras. Sí, muy bien. Bueno, estamos hablando con Juan Menón y lo presentamos como un hombre de la comunicación. Está expresando que la comunicación en él no es solamente por el escrito, la palabra, sino también las imágenes, las fotos, la fotografía, el cine, el cortometraje. Y has sido, un cortometraje de 6 minutos que me detuve a mirarlo y pude verlo, está en YouTube, hay que decirlo, ¿no? Sí, esta producción ha participado en un certamen de cortometrajes o de cine, donde los cortometrajes, ahora nos vas a explicar vos, ha sido seleccionado entre los 4 finalistas. ¿Estoy diciendo bien? Sí, a cuartos de final. A cuartos de final, ahí está. Entró a los cuartos de final, Producciones del Sur, con esta obra dirigida por Juan Menoni, que se llama En el Aire. ¿Y en dónde sucedió este evento? En la República de Moldavia. ¿Digo bien? Sí. Aquí nomás, como todos conocemos, lugares donde nos convoca el turismo internacional, donde allá vamos, como vamos ahí al centro del Ecuador, vamos también a Moldavia. ¿Cómo llega Producciones del Sur, tu obra En el Aire, que cuenta una historia de una mujer sola, una mujer asediada por toda la información que todos tuvimos que vivir durante la pandemia, y donde toda la información nos obligaba a estar cada vez más reasegurándonos la vida, ¿no? Adentro de casa, limpiezas. O sea que fue basado en todo lo que ocurrió en la pandemia. Sí.
es un fragmento de 6 minutos de una mujer que vive en esos 6 minutos lo que vivimos todos. Un poco más, un poco menos. Con un final muy grato para mí, ¿no? ¿Cómo llega? Después vamos a hablar específicamente en el aire. Pero ¿cómo llega a Moldavia? A Moldavia. Sí. Bueno, justamente la pandemia, toda esta etapa de que nos sentimos obligados a estar en nuestras casas, ¿no? Por las razones que todos conocemos, de alguna manera, obviamente tuvo muchas cosas muy difíciles, muy ingratas, pero también tuvo algunas que podríamos decir fueron positivas, ¿no? Entre otras cosas, proliferaron plataformas en las cuales quienes hacemos trabajos audiovisuales, tenemos la posibilidad de subirla a esa plataforma y distribuirla, seleccionar en qué festivales internacionales podemos presentarla. En la época del celuloide, o luego en la época del VHS, o después en la época del DVD, teníamos que mandar, para participar de un festival de cine, teníamos que mandar nuestro trabajo en formato material, digamos, embalarlo, mandarlo, sí, y con una carta de presentación. Hoy por hoy nosotros mandamos una sinopsis, un currículum nuestro, y subimos a una plataforma el trabajo, ponemos un enlace en el caso que esté en YouTube, o si queremos subirlo directamente a la plataforma para que tenga más calidad. Y después aparecen todas las opciones de festivales que hay en todo el mundo. Eso nos permite a nosotros, hay festivales donde cobran inscripciones muy caras, por supuesto ahí no nos inscribimos, pero hay otros que son gratuitos, y hay otros, creo que en este de Moldavia salía algo así como $5 la inscripción, que bueno, es un costo accesible, claro. Y eso permite inscribirlo a los trabajos y que sean o no seleccionados después, pero hay un sistema muy ágil que automáticamente nos avisan en qué etapa está, si fuimos seleccionados o no. Y nosotros tuvimos, durante esta etapa de la pandemia, desde el 2020 en adelante, tuvimos la suerte primero de que un documental sobre las revueltas en Chile, se llama No era paz, era silencio, que lo realizamos con Sebastián Pitavino. Él tuvo la posibilidad de viajar y cubrir todo lo que había sucedido en el 2019, y con eso, que lo estrenamos a 2 o 3 semanas de que se inició la cuarentena, lo estrenamos online, y ese festival ya lo inscribimos en esta plataforma y fue seleccionado en varios festivales, incluso en algunos tuvimos la suerte de ser elegidos con el primer premio, llegar a la final. Y también este cortometraje En el aire fue elegido para otros festivales. Ahora, esos festivales son internacionales, pero se realizan en Latinoamérica o algunos en Argentina. En el aire ahora está participando de 2 festivales más en Argentina. Son festivales internacionales, pero en Argentina. La particularidad de este caso, que creo que por eso generó alguna mayor repercusión, muchas amigas, amigos nos preguntaban cómo habíamos hecho, esto que preguntan ustedes, creo que tiene que ver con esa cosa tan extraña, ¿no? De que haya sido seleccionado en un lugar que a nosotros nos parece tan lejano en el espacio, tan lejano culturalmente. Por ahí nos reíamos. Liliana Polastri, que es la actriz que hace el personaje, es además mi compañera de vida, ¿no? Y bueno, además nosotros... ¿A dónde me llevaste? Ella fue actriz mucho tiempo, después ahora se dedica a la docencia, entonces abandonó un poco la actuación, pero obviamente quien alguna vez actuó, eso es como andar en bicicleta, ¿no? No se pierde. Claro. Y yo la conocí incluso allá por la década de los 90, la conocí primero como actriz, después nos pusimos en pareja, ¿no? Y bueno, también fue el desafío. Nosotros ahora estamos, después lo podemos contar también, trabajando en una producción que es una superproducción, ¿no? En la cual hay más de 100 personas involucradas. Y sin embargo, en aquel que es un largometraje de ficción, hecho por actores y actrices de Concordia, pero
Bueno, después podemos contar las características, pero lo cierto es que en el aire fue un poco la necesidad de expresar eso que habíamos vivido durante esos 2 años, 1 año y pico, porque nosotros la realizamos a la película a mediados del año pasado, la rodamos. Y teníamos la necesidad como de contar y contarlo de la manera más íntima, como lo habíamos vivido, ¿no? Entonces decidimos esto de que en este trabajo en particular lo hagamos los dos. Yo hice todo lo que tiene que ver con la realización audiovisual, el guión, la dirección, la iluminación, el sonido, la cámara, y bueno, y Liliana, o la Poli, como la conocen la mayoría de la gente, y hace la actuación, que es un monólogo. La película está protagonizada por una sola actriz, ¿no? Y nos pareció justamente que esa cuestión de hacerla casi, de que sea un trabajo casi casero, intimista y sí, muy chiquito así, iba a expresar mejor. Si nosotros hacíamos un trabajo con mucha gente, quizás no expresara tan cabalmente, o al menos desde nuestra mirada, lo que habíamos vivido en ese tiempo, ¿no? Por otro lado, fue bastante habitual esto de que se aprovechó ese tiempo para producir cosas así muy familiarmente. Hubo músicos que grabaron sus discos en su casa, con su familia, en sus propios estudios. Y a nosotros nos pareció que estaba bueno, si bien ya cuando nosotros lo rodamos había un poco más de apertura, nos pareció que estaba bueno de alguna manera recuperar, digamos, ese clima que habíamos vivido durante los primeros tiempos de... Está tan bien logrado, perdón Guillermo, está tan bien logrado el acontecer diario de esta mujer, que se muestra como una mujer sola, que vive sola, en donde quienes ingresaban en las casas de las familias de manera continua y con sobreabundancia. La televisión, con todo lo que nos decían respecto al qué hacer con respecto a esta enfermedad, a este virus. Y es tan interesante cómo llegan como el fondo del televisor con algunas imágenes muy bien logradas. Aparte, cada segmento de un noticiero español, de noticieros de aquí de Argentina, pero que van mostrando lo que nos decían, lo que creímos, y finalmente creo que logras, por eso él logra un descreimiento, porque en algún momento todo lo dicho no era tanto que lo que había que hacer, ¿no? Ahí hay una crisis, una crítica interesante al sistema, ¿no? Han generado, me imagino, en los oyentes cierta atracción e interés en todo esto. Por eso me gustaría, vayan tomando nota, busquen para anotar en el celular, en un papel, porque vamos a pedirle a Juan que nos cuente dónde podemos verlo. Está en internet, está en YouTube, dónde podemos ingresar para que la gente pueda disfrutar y por qué no compartir también este cortometraje para que se siga difundiendo, bueno, poder observar este trabajo de gente de nuestra ciudad. Sí, en realidad, bueno, cada uno de los festivales tiene su propia plataforma, así que debe andar por otros lugares también. Seguramente se puede ver por distintos caminos, pero el más fácil de acceder es en YouTube. Ponen en el buscador Producciones del Sur y ponen en el aire y les va a aparecer o el canal de Producciones del Sur o directamente el cortometraje. Hacen clic allí y lo pueden ver. Nuestra idea siempre es que... Yo también lo hago con mis libros, que sean accesibles para todo el mundo, que la difusión sea gratuita. Yo tengo la suerte de poder vivir o llegar a fin de mes porque tengo una estructura económica familiar que me lo permite. Mi compañera también trabaja, mi hijo, el más chico, es el único que vive en casa y también trabaja. Yo estoy jubilado y cobro mi sueldo como jubilado. Eso nos permite llegar a fin de mes de manera... no digo holgada, pero llegar a fin de mes, y eso me permite a mí darme el lujo, en todo caso, la posibilidad de que estos trabajos los podamos difundir de manera gratuita, ¿no? Claro. Y qué sé yo, mis libros cuando se venden, y con lo que recupero de la venta
edito otro y si no, bueno, lo regalamos, porque tenemos esa posibilidad de hacerlo, que mucha gente no la tiene y que es muy respetable también. Hay mucha gente que necesita poner en un circuito de difusión rentado este tipo de cosas, sus producciones artísticas, porque son su medio de vida además, ¿no? Que muchas veces no están reconocidas y no están bien pagas, también hay que decirlo a eso, y es importante que se valoren, ¿no? Porque muchas veces a los que hacemos este tipo de cosas, muchas veces nos dicen, che, Juan, vos qué sabés, ¿por qué no te haces un videíto, no? O andá a sacarte unas fotos, como que digo que no haya un trabajo y una producción y un trabajo previo y una postproducción en cada una de esas cosas que uno hace. Entonces, nosotros siempre tenemos cuidado de decirlo a esto, ¿no? Nosotros nos podemos dar el lujo quizás de que la gente pueda acceder de manera gratuita, pero no tenemos que naturalizar eso, ¿no? Porque hay mucha gente que vive de esto y tiene la necesidad de recuperar. Cuestan también estas cosas, ¿no? Cuestan hacerlas porque implican un equipo, porque implican detrás de un libro hay un editor y es su trabajo, y el papel ha subido, los costos del papel han subido de una manera exorbitante. Entonces trabaja mucha gente detrás. A nosotros nos gustaría tener una productora donde a cada una de las personas que trabaja le podamos pagar y pagar un buen sueldo, y generalmente los trabajos que hacemos, todo el mundo trabaja a pulmón porque, bueno, no tenemos ningún recurso, ¿no? Si lo tuviéramos, bienvenido sea. ¿Cree, Juan, que en los últimos tiempos ha crecido el interés por los cortometrajes? Estoy viendo cada vez más personas interesadas, desde mi manera de ver, o sea, vos con tu experiencia. Hay como una vuelta al cine en general, o a mirar cine, que tiene que ver, creo, con este fenómeno de las plataformas, tiene que ver también con este tiempo que estuvimos en nuestras casas, y una de las formas de sobrevivir, de pasar el tiempo, y de alguna manera se ha recuperado, creo, una cultura de volver a ver, aunque por ahí se consumen muchas cosas que uno quizás no vería, ¿no? Y uno dice, bueno, pero también creo que la gente ha ido aprendiendo a ver, a tener, digamos, una cultura de una mirada más refinada, si podemos decir. Y también es cierto que dentro de esa vuelta a observar cosas, a observar trabajos audiovisuales, hay una tendencia a ver cosas cada vez más cortas, por esta cuestión de la urgencia. A mí me cuesta, la verdad, estar concentrado 2 horas y media mirando una película, o estar sentado frente a un televisor o una pantalla de una computadora mirando una película, ¿no? Uno por ahí hace otra cosa, mira el celular, se levanta para hacer algo. Creo que esa era una cultura muy vinculada, el largometraje estaba muy vinculado al cine, sí, ¿no? Claro. Que era un lugar donde íbamos a pasear además, y íbamos en grupos y nos sentábamos con otros. Era una ceremonia, ir al cine. Una ceremonia. Claro, hoy por hoy, las grandes plataformas están tratando de... Las series, por ejemplo, son cada vez, los episodios cada vez más cortos, ¿no? No duran más de 40 minutos. Hay como una tendencia a contar una historia en el menor tiempo posible. Una cosa que no sé si es buena o mala. Sí, sí. Por ahí empobrece y reduce, y por ahí también es un lindo desafío, digamos, poder contar, qué sé yo, como en este caso, todo lo que nos pasó en 1 año y pico que estuvimos en nuestra casa en 6 minutos. Claro. Bueno, es eso, qué sé yo. No, qué interesante toda el análisis que hace sobre esta relación que tenemos con las películas, con el cine, y porque bueno, hay toda una propuesta que la cultura impone a partir de los intereses económicos, ¿no? Uh-huh. Entonces nos van llevando a ver cierto tipo de cine, cierto tipo de películas, y hoy decir que debo reconocer, decir que no vi nunca una serie en mi vida resulta, algo extraño, ¿no? Como en los tiempos que me resistí a usar celular, todos lo usaban y yo tardé en usar celular. Bueno, hoy las series en
cine están en el cine, en la televisión, están anunciadas por las plataformas y se van imponiendo de tal manera que la gente va a la serie más que a las películas. Sí. Las películas tienen que luchar hoy para tener su protagonismo, diríamos, y ser elegida como material de ser vistas contra todas estas otras plataformas que han hecho un emporio del audiovisual, ¿no? Y esto empuja e inclina la cancha, ¿no? Entonces, y están impuestos, ¿no? Están impuestos. Claro, Sí. claro. Y son eficaces para imponerlo, porque terminan imponiéndolo, ¿no? Entonces, frente a esto, esta otra forma de contar, esta otra forma de mostrar, cuando tiene la calidad, la certeza, porque la imagen logra, esta película, este cortometraje en el aire, logra en 6 minutos decir mucho de nosotros. Y está hablando de una mujer que hizo lo que hizo, que es lo que hicimos cada uno de nosotros. Y ese es un arte, Juan, lograr en imágenes, en un guión, en un texto, comunicar todo eso. Está en los cuartos de final. Sí, claro. Sí, yo qué sé yo. Sí, sé que te cuesta por ahí. Pero lo tomo con pinzas, sí, ¿no? bueno. Me parece que está bueno eso. Digo, a nosotros nos gusta, obviamente, como a cualquiera, Sí, nos sí. gusta un mimo por ahí, ¿no? Claro, Una claro. caricia, un premio, un reconocimiento. A mí me halaga mucho que vos digas esto después de ver el trabajo, pero también sabemos que eso es efímero y Sí, que uno sí, no sí. debe creerse Por supuesto. nunca nada, ¿no? Por supuesto, coincido plenamente. Los premios, los reconocimientos, Los aplausos, pasan, pero sí. no dejan de ser auténticos. Ahora, Eso es lo que claro, quiero decir. ahora también, digo, uno sabe que esto implica, entre otras cosas, que mucha gente más la vea, y eso sí. Eso sí nos pone contentos. Claro. Y también esto que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué verá una persona en un lugar tan lejano, quizás con una cultura distinta o no? A lo mejor se identificaron también con un montón de cosas, pero ¿qué verán desde tan lejos, ¿no? ¿Qué sentirán? ¿Qué les producirá ver nuestro paisaje? Por ejemplo, esa calle La Prida que aparece al principio, ¿cómo la verán ellos en relación como a nosotros nos impacta quizás ver, no sé, un edificio en una película, un edificio en Rusia, ¿no? Claro, O una calle de Rusia. Entonces, ¿Qué dirá ese espectador de Moldavia? Una mujer tomando un objeto, mate, claro, con eso, algo eso lo que succiona, chupa algo esa persona. ¿Qué está tomando? Sí, ¿Qué es no eso? sabe. Eso, ¿No? eso. Pero El ya mate- mucha gente, mirá, les cuento, mucha gente ya está investigando, acá nos mandan oyentes, ya ingresando, nos mandan que buscan por internet Sí. ya la productora. A ver si está bien correcto, Juan. No, es ¿Ah? Producciones del Sur del Sur, Ahí justamente. está. Allí Hay una para- que dice para Producciones Jorge. del Sur que no es. Del sur, 2 veces sur, allí para Jorge y para el resto de los oyentes, porque nos manda consultando a ver si No, es esta no es. la página, porque ya están buscando. Yo debo decirte, yo entré a YouTube, puse Juan Menoni Y aparece. y salió. Así Si que- ponen en el aire Juan Menoni, En el aire, aparece. Juan Menoni Más aparece. fácil. Es más Sí. fácil. En YouTube yo fui en el aire, Juan Menoni, y salió enseguida y en 6 minutos Ahí está. Sí, las dos cosas. incorporé esos 6 minutos que para mí están muy bien logrados, ¿no? Muy bien logrados. Me gustó mucho. Qué lindo. Sí, Y me quedé con esto que se viene para más adelante, con la cantidad de personas que ya están comenzando a trabajar, más de 100 en el próximo corto. ¿Es un corto? Es un largometraje. En realidad Largometraje. es la primera vez que lo contamos en un medio. No Así es necesario Pero que cuentes todo. señora No y es señor necesario que cuentes Juan todo. Menoni, Me interesó la no- cantidad de personas Sí, no, convocadas pero- para trabajar, por eso digo. En realidad la adaptación cinematográfica de una obra de teatro que ya se hizo aquí en Concordia, una obra que fue escrita por Natalia Palacios, una actriz y directora de teatro de aquí de Concordia. Ella escribió una obra que cuenta la historia de una mujer trans de Concordia, de Brenda Ayala, que es una mujer concordiense que además es actriz, y ella protagoniza la obra que cuenta su propia historia. Obviamente con licencias, ¿no?, que tienen que ver con lo teatral, con lo artístico, pero hay ahí, digamos, una referencia a su propia historia personal. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es la versión cinematográfica, que en la obra de teatro ella recuerda mucho
muchas cosas de su infancia, de su juventud y de cómo transcurrió esa juventud, sobre todo a partir de su condición, ¿no? Y de los tiempos que vivió, además, su juventud durante la dictadura, que es una mujer que tiene mi edad, digamos. Entonces, transcurrió toda su juventud durante la dictadura, su adolescencia, su juventud. Ella recuerda todo eso. Nosotros lo que estamos haciendo es reconstrucciones de época de cada uno de esos recuerdos. Entonces hay una parte de la película que transcurre en el teatro y hay otra parte que son recuerdos que se van llevando a distintos momentos de la vida. Recreando en distintas locaciones, en distintos lugares y con distintas actrices y actores que reconstruyen esas situaciones en otros tiempos históricos, ¿no? Entonces implica una adaptación de toda la locación al tiempo en el que esa escena transcurre. Por lo tanto, no solo hay actrices y actores, sino que hay un trabajo de producción muy importante que también se está haciendo absolutamente a pulmón, pidiendo prestado una cosa u otra. Mañana nos van a prestar un televisor de la década de los 80, por ejemplo, o de principios de los 90, para una escena que transcurre en esa época. Y además tiene la particularidad de que buena parte del elenco es el elenco del grupo de teatro El Furgón, que son personas con capacidades diferentes o en algunos casos con padecimientos mentales. También hay actores y actrices convencionales, pero buena parte del elenco es este elenco del Furgón. Entonces para nosotros es un desafío enorme porque tiene que ver con nuestras convicciones en lo social, con la posibilidad de compartir un trabajo que nosotros entendemos que desde el punto de vista humano es un trabajo que nos reconforta, digamos, un aporte desde el punto de vista humano y un aprendizaje enorme para todas los que estamos trabajando, una posibilidad además de que esta historia se conozca y que estas personas tengan la posibilidad de mostrar también que pueden, como cualquiera de nosotros, realizar algo. En este caso, algunos de ellos son enormes actores y actrices, nos sorprenden enormemente, por ahí superan muy ampliamente las expectativas que nosotros tenemos en relación a sus actuaciones y además tienen una calidez humana que muchas veces no la tiene aquella gente que consideramos normal, entre comillas, ¿no? Juan, ¿y en qué momento del proceso de esta producción están? Mira, cuando empezamos a charlarlo, a conversarlo, primero con Sebastián Pitavino, que la idea original es de él y mía, después con Nati Palacio, que fue quien escribió el guión, y luego con parte del elenco, dijimos sin plazos. Bien. Y estamos trabajando sin plazos. Bien. Tenemos ya 9 jornadas de rodaje y creemos que nos quedan unas 10, 11 jornadas más. Bien. Y hace meses, de marzo, que estamos trabajando, por lo tanto quizás sea para mediados del año que viene o para fines del año que viene cuando podamos terminarla, porque además hay muchos imprevistos, ¿no? Por ahí una locación que la habíamos pedido y que por alguna razón no la podemos utilizar. Hay una buena parte de las escenas que las estamos rodando en Pueblo Viejo y a veces depende de la disponibilidad que ellos tengan. Las escenas que son en exteriores depende de las condiciones climáticas. Y bueno, como no tenemos la posibilidad de una superproducción, digamos... Tiene que ser todo real. Claro, todo real. Un trabajo a pulmón y bueno, se va a ir Así que dando. lo vamos haciendo, pero estamos muy contentos, es una experiencia hermosa, reentusiasmados. Hay un par de estudiantes de escuela secundaria que tienen la idea de estudiar después o de cine o algo que tenga que ver con lo audiovisual. Entonces, como parte de sus prácticas profesionales están participando y la verdad que nos sorprende muchísimo además porque la piba y el pibe no solo que
que hacen su pasantía ahí, sino que aportan. Uno de ellos se empezó a meter con el tema del sonido y ya nos está haciendo sonido en alguna de las escenas, así que bueno, estamos recontentos con todo eso, ¿no? Una experiencia enorme. Qué lindo. Primicia. Sí. Mario, en 2 cafés para 3 de lo que se viene. Que además, bueno, esta obra que hace referencia a Juan tuvo muchísimo éxito, muy buena aceptación en su momento que fue presentada. También allí en Polveros, que es uno de los lugares que están filmando. Sí. Y que bueno, ahí vemos también, ¿no?, cómo los lenguajes se complementan, porque el teatro es una expresión artística extraordinaria, tiene esa adrenalina de ver algo ahí en el momento, de verlo en vivo, pero no tiene las posibilidades de difusión que sí tiene el cine, ¿no? Claro. Quizás a la obra a Moldavia no la puedan llevar, digamos, y quizás la película pueda llegar, ¿no? Entonces también esa fue nuestra intención cuando decidimos trasladarla a este otro formato, que es el formato cinematográfico, ¿no? Muy bueno. Siempre que hablamos queremos continuar, queremos seguir y sería para nosotros un gran gusto que la charla se siga extendiendo. Debemos ir cerrando nuestro segmento de entrevista, Juan. Realmente muy contento de reencontrarnos en 2 cafés para 3 con estas buenas noticias respecto a cómo va evolucionando tu... Sí, para mí fue un gusto como siempre. Lo que sí quiero decir antes de terminar es que sé que las y los trabajadores de la radio nos están pasando un buen momento, así que quiero expresarles mi solidaridad y nuestro acompañamiento también. Muchas gracias. Frente a esa situación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, siempre este sesgo de Juan es el compromiso social y casi siempre ligado a siempre ligado al padecimiento de las mayorías y sobre eso está tu interés, tu corazón, tus neuronas y tus creaciones también, ¿no? Así que un gran gusto de compartir, Juan, este buen momento en tu etapa, en esta feliz etapa de tu vida. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Y por último, nunca se ocurra hacer una película sobre Mario, de mí o de Ángel, porque no le va a alcanzar el tiempo. Tiene muchas historias para contar de nuestro pasado y nuestro trabajo, ¿no? Algún día a lo mejor usted puede escribir algo, Mario, que le gusta escribir. Bueno, nosotros actuamos con Ángel. Usted escribe y la dirección va a ser de Juan. Ahí está, para cuando 2 cafés para 3 cumpla, qué sé yo, 15 años, una cosa así. Muy bien, hasta aquí compartimos con Juan Peroni este momento en 2 cafés para 3. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 cafés para 3.